Buenas tardes, bienvenidos. Tenga la bondad de ponerse de pie para honrar la palabra. Vamos a estudiar el capítulo 7 de 1 Corintios. Es un capítulo muy pedagógico con respecto al matrimonio. Dice en verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Espíritu Santo, te ruego sabiduría, unción, revelación, para poder expresar tus pensamientos y tu palabra. Muchas gracias por esta porción de tu pueblo que ya está en casa para recibir tu bendición. Enséñanos, capacítanos e instrúyenos. Y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Este capítulo es bastante, como dije, bastante enseñanza. Y casi todo el capítulo habla sobre el matrimonio. Y me pregunto por qué para Pablo es tan importante este tema, porque nadie más que él toca estos puntos que son bastante doctrinales, bastante exigentes con respecto al matrimonio. Primero, porque los corintios le ponen una carta para hacerle algunas preguntas, porque lógicamente para ellos era normal todo lo que vamos a ver aquí. Entonces le consultan a Pablo qué es lo correcto realmente. Muchos de ellos tenían una escuela de pensamiento que para consagrarse al Señor había que ser soltero, no había que casarse, porque lógicamente para ellos el matrimonio tenía una situación más carnal que espiritual para ellos. Sin embargo, Pablo arregla la plana con las cosas que vamos a ir viendo de verso en verso. Para Pablo el matrimonio es algo santo, es un pacto entre Dios y dos personas difícil de romper. Por eso aquí vamos a ver algunas cosas con respecto al divorcio, que Dios no acepta el divorcio y Pablo tampoco. Hay algunas excepciones, pero hay que estudiar bien por qué. Ha fallado en algunas ocasiones por no conocer el pensamiento de Pablo, que es el encargado de parte de Dios para normar el matrimonio. Lógicamente, los corintios, que eran muy intelectuales, pero de intelectuales se habían pasado a carnales. Así que para ellos era normal abandonar a la esposa con tal de servir a Dios. O para las mujeres corintias, si querían servir a Dios, era normal abandonar a sus maridos. Y viene Pablo y todo lo pone en su contexto correcto. Así que empieza Pablo diciendo en el verso 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. No tocar no significa no tocarla, no tener un gesto de coinonía, sino que es un asunto más de erotismo. No tocarla quiere decir no tener relaciones con una mujer. Bueno es para el hombre no tocar mujer. Pero en el verso 2 ya se mete un poquito más
a los conflictos del alma. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Por qué Pablo utiliza la palabra inmoralidades? Si lógicamente el matrimonio no es inmoral. Pero no está hablando del matrimonio todavía, sino de la relación entre hombre y mujer. Porque los griegos, los corintios, cuya escuela eran los griegos, ellos creían que el matrimonio, sexualmente hablando, era algo inmoral, era sucio. Ese pensamiento todavía sigue vigente todavía hoy en la iglesia. Muchas personas de cultura baja piensan que el sexo en el matrimonio es inmoral. Entonces dice, por razón de las inmoralidades, o sea, aquí está hablando de la lujuria. A causa de la lujuria nata del hombre o de la mujer, que cada una tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ya poniendo esas bases de que cada uno mejor busque con quién casarse, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Aquí Pablo enseña eso por lo que dije anteriormente, que para los corintios era normal abandonar el matrimonio sobre pretexto de que iban a servir al Señor. Así que Pablo borra eso. Sigue diciendo el verso 4, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Este verso ha sido muy manoseado en la cultura machista de muchos países, incluyendo el nuestro, en donde el hombre exige que la mujer cumpla su deber conyugal, pero él no cumple el de él. O sea, Pablo está poniendo en la balanza a los dos. El marido no tiene autoridad sobre su cuerpo. Aquí está hablando ya de los casados. Cuando un hombre se casa con una mujer, su cuerpo pasa a ser propiedad de la mujer y viceversa. Verso 5. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Este verso es el que se ha abusado en algunas iglesias, en donde la mujer se dedica a la búsqueda, por así decirlo, de Dios, dejando al esposo solo. Y eso lo que hace, lógicamente, a causa de la concupiscencia, que el hombre caiga en un adulterio. No es culpa de la mujer, es porque él mismo tiene sus propios conflictos morales. Entonces Pablo dice, no se priven uno del otro, no se separen, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, pero para dedicarse a la oración y después vuelvan a juntarse. No está hablando de una relación sexual, sino vuelvan a estar juntos a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Quiere decir que la falta de dominio propio, tanto en el hombre como en la mujer, es algo normal. Necesitamos un dominio propio que muchas veces no lo tenemos. Verso 6. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sencillamente Pablo está diciendo, esto no es una orden, sino que solamente es un consejo el que yo les estoy dando. Lógicamente está dejando al libre albedrío. Sin embargo, dice el verso 7, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Esta es una pregunta teológica, sociológica, cultural con respecto a Pablo. Porque lógicamente los estudiosos han tratado de investigar qué quiso decir Pablo. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Vamos a ver más adelante qué fue lo que sucedió. Pero esto significa
que Pablo pudo haber estado casado. Por eso es que tiene una experiencia, tiene un conocimiento académico y práctico sobre el matrimonio. Es posible que él haya estado casado. La otra situación es que posiblemente se divorció. Esto ya es historia de especulación. Posiblemente Pablo se divorció cuando se convirtió a Cristo y la esposa no quiso seguir con él. Esa es la otra opción. La tercera es que haya enviudado. Así que tenemos tres opciones. Por eso es que Pablo tiene autoridad moral, espiritual, psicológica para hablar sobre el matrimonio. Conoce de fondo, de primera mano, las situaciones que se dan. Por eso dice, no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Aquí está hablando no de los dones de profecía, de lengua, no, el don de abstinencia, el don de soportar las presiones de la soltería. Hay gente que tiene ese don de quedarse soltero o soltera. Por eso dice, Dios le dio su propio don, uno de una manera y otro de otra. Hay quienes no podemos estar solteros y para eso el Señor nos ha dado el don de tener una esposa. A otros les ha dado el don del celibato, o sea, de permanecer solteros toda la vida. Verso 8, y aquí es donde entra la especulación de Pablo. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Aquí tenemos lo que posiblemente algunos pensadores dicen que Pablo era viuda, porque él se incluye a los solteros y a las viudas. Digo que es bueno que ellos se queden como yo. O sea que posiblemente Pablo era viudo. Recordemos que en la cultura del segundo templo, la gente vivía, si mucho, 40 años. Algunos morían antes. Porque lógicamente estamos hablando de los tiempos en los que los virus, las bacterias, las enfermedades, los partos eran motivo en ese tiempo de muerte de la mamá, porque no había los principios médicos que tenemos hoy. No había asepsia. De manera que una mujer que iba a dar a luz se exponía a las bacterias del lugar donde estaban, o a los virus, enfermedades. Entonces el tiempo de vida de esta gente era 35, 40 años, si no menos. Por eso es que a lo largo de la Biblia encontramos que cuando se habla de que se murió joven, no es nada extraño. Por ejemplo, el rey o el faraón de Egipto murió a los 12 años, y eso que era un hombre donde vivía una cultura médica tremenda. Sin embargo, según parece, tenía lepra, y eso no se curaba antes. Entonces dice el verso 9, ya dejando Pablo incluyéndose entre los solteros y las viudas: pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Lógicamente Pablo tiene en mente el mandamiento del Señor en Génesis, que dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces dice, si se están quemando, mejor cásense. Este es un texto que todavía utilizamos hoy para los jóvenes que quieren tener noviazgos largos. Es peligroso, porque lógicamente el eros empieza a hacer su aparición, y es cuando suceden cosas que no debieran pasar. Verso 10, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Dice, no debe separarse del marido. La mujer. Lógicamente, ¿por qué? Lo vamos a ver. Verso 11, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Ahora, ¿qué significa esto en los tiempos de Pablo? Que si una mujer se cansaba del hombre con el que estaba viviendo, o no le gustaba,
No podía separarse de él, porque lógicamente ella lo buscó, ella lo aceptó, así como es. Por eso no se le acepta a la mujer que se separe, porque también tienen mucho que ver los hijos. Y que el marido dice no abandone a su mujer. Oiga bien el lenguaje que usa Pablo, porque es muy importante, lo que vamos a ver más adelante. Abandonar y dejar son dos cosas diferentes. Abandonar quiere decir dejarla sin sustento. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si se separan, porque no pueden vivir juntos, ok, pero que el marido no abandone. Eso quiere decir que es un bastante oneroso en este tiempo que un hombre aceptara que su esposa se le fuera. Porque lógicamente, si no podía casarse, dice, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie. Al quedarse sin casar, aunque ya no vivan juntos, el hombre era responsable de seguirle pagando manutención a la mujer. ¿Está claro? Eso era antes. Eso lo obliga la ley de hoy, cuando hay un divorcio. Pero aquí no está hablando de divorcio, sino de separación. Verso 12. Pero a los demás, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, estamos hablando de matrimonios mixtos en Corinto. Pero los demás, digo yo, no el Señor, que si un hombre tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Porque lógicamente, recuerde, Pablo está respondiendo preguntas en cuanto a lo que me escribiste, dijo el verso 1. Quiere decir que estos corintios, posiblemente uno de ellos venía casado con una mujer cuando ambos eran incrédulos, pero ahora él viene y se hace cristiano, acepta a Jesús y el primer pensamiento es, la voy a dejar. Pablo dice, no la puedes dejar. Vamos a ver por qué. Verso 13. Este problema lo hemos tenido nosotros aquí, no aquí en la iglesia, pero sí en muchas preguntas que nos vienen de otras congregaciones. Verso 13. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Estas dos cosas, tanto el hombre como la mujer, son preguntas que nos hacen a nosotros actualmente, de que el hombre viene, se convierte a Cristo, especialmente en iglesias de corte ortodoxo, ¿verdad? Legalistas. Fíjese, pastor, que me convertí a Cristo y mi mujer no quiere nada, entonces la voy a dejar. No la dejes. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. Verso 13. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Vea cómo Pablo está poniendo las reglas bíblicas. Porque, verso 14, porque el marido que no es creyente, esto es lo que nosotros enseñamos cuando nos hacen esa pregunta. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, dice, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Ok, aquí vamos despacio. Cuando un hombre es creyente y estaba casado, ya casado con una mujer incrédula que no quiere aceptar al Señor, pero que quiere vivir con él, no la debe dejar. Lo mismo la mujer se convierte a Cristo y su esposo no es creyente, no quiere nada con la iglesia, no quiere aceptar a Jesús, pero que no se quiere ir de su lado, que no lo eche, que viva con él. Porque de otra manera, dice, el marido es santificado a través de ella. O sea, uno de los dos que tiene relación con Dios santifica al otro, sea el hombre o sea la mujer. Y los hijos, pero ojo, aquí el Señor tiene que llevarnos a un contexto cultural y psicológico de este tiempo. Los hijos pequeños, los que todavía no toman decisiones,
los que todavía no pueden tomar la decisión de aceptar o rechazar a Jesús. Esos hijos que son, no puedo dar una edad porque no me la da la Biblia, pero por lógica sabemos que son hijos bajo dominio. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Quiere decir que los padres cristianos santifican a sus hijos, siempre y cuando el hijo todavía no tenga edad de reconocer que es pecador. Esto lo saca Pablo del contexto de Adán. Adán pecó y por consecuencia todos nosotros nacimos con el pecado de Adán. Entonces hoy en la iglesia cristiana los padres cristianos santifican a los hijos pequeños. Ok, verso 15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe el que no es creyente. En tales casos el hermano o la hermana que sí son creyentes no están obligados, o sea, no están atados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. En otras versiones dice, a libertad nos llamó Cristo. Vemos cómo Pablo, con la sabiduría de Dios, no quiere obligar a la gente que el hombre que no es cristiano y que no quiere nada con su esposa, que se tenga que vivir ahí. No, porque va a hacer sufrir a la pareja, sea el hombre o sea la mujer. Verso 16. Pues, ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? Esto quiere decir lo que dice Pedro, que la mujer debe comportarse de tal manera que su esposo pueda llegar a la salvación a través de su conducta. Y sigue diciendo, o cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer. Exactamente igual, un hombre creyente viviendo con una mujer no creyente, que no la debe dejar porque ella quiere vivir con él, no la deje, porque posiblemente Dios pueda obrar todavía en la vida de cualquiera de los dos para convertirlos a Cristo, gracias al testimonio. Verso 17. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Ok. Fuera de esta situación matrimonial, dice Pablo, en que el hombre no es creyente o la mujer sí, etcétera, así como Dios lo llamó, a cada cual así ande. Eso quiere decir, te encontró el Señor casado, así tienes que quedarte. Te encontró soltero, así tienes que quedarte. Te encontró viudo, sigue viudo. Si te encontró divorciado, sigue divorciado. Verso 18. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Aquí Pablo está tomando la figura de algo tan importante en aquel tiempo como era la circuncisión. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? O sea, cuando te convertiste a Cristo, siendo judío, ya estaba circuncidado, quédate así. Porque resulta que en estos tiempos los baños no eran como los de hoy, que son privados en nuestra casa. Los baños eran públicos. Y entonces, lógicamente, cuando un hombre iba a bañarse, había un montón de hombres en ese baño. ¿Y qué sucedía? Que si miraba a alguien circuncidado, se burlaban de él. Estamos hablando de los corintios. Y se reían, lo humillaban. Pero entonces dice Pablo, fuiste llamado por el Señor, ya circuncidado, quédate así, porque algunos pagaban grandes sumas de dinero para volver a arreglarse la circuncisión. No solamente era doloroso, sino también era peligroso. Nuevamente volvemos con las infecciones que podían haber. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. Este verso o esta cultura, porque no es un verso, sino que es una cultura, una enseñanza, una doctrina, fue lo que Pablo tuvo problemas con las columnas de Jerusalén. Porque cuando allá en Jerusalén
Recuerde que Pablo está en Corinto, con los griegos. Y cuando allá en Jerusalén, los tres baluartes, que eran Pedro, Jacobo y Juan, que eran los encargados de la doctrina de Cristo, porque habían sido sus apóstoles, oyeron esto, lo mandaron a llamar. ¿Cómo es que estás enseñando que no hay que circuncidarse? Recuerde que ellos todavía son judíos. Muchas veces nosotros creemos que cuando ellos se convirtieron a Cristo, le dieron la espalda al judaísmo, y no es así. Por eso es que aquí Pablo, aunque el traductor pone iglesia, realmente él está hablando con una sinagoga, porque en este tiempo no habían iglesias. La iglesia nace años después como tal, la eclesía. Aquí está hablando con la sinagoga, y en esa sinagoga alguien, algún judío, mandó el chisme a Jerusalén diciendo que Pablo estaba diciendo: fue llamado alguno estando incircunciso, no se circuncide. Venga para acá. ¿Cómo es posible que tú estás enseñando que no hay que circuncidarse? Si la ley lo dijo perfectamente que a los 8 días de nacido todo varón hay que circuncidarlo. Y resulta que Abraham se circuncidó a los 90 años. ¿Por qué ahora estás enseñando que no? Así que para Pablo fue un problema esta enseñanza. Entonces entramos al verso 19, que fue la respuesta que él le dio a aquellas 3 columnas. El Señor enseña que la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí ya Pablo prácticamente se está acercando que sí hay que circuncidarse, pero el corazón, no el cuerpo. Más adelante en otra carta va a hablar de los que mutilan el cuerpo, está hablando de esto. Así que dice, lo que realmente circuncida y lo que Dios pide es que guarden los mandamientos. Ahora, ¿por qué? Lógicamente, Pablo, como buen judío, sabía que ese rito hacía que los judíos se sintieran orgullosos de ser hijos de Dios por la circuncisión, aunque no cumplieran la palabra. Verso 20, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Aquí está ya Pablo sellando prácticamente lo que es el matrimonio en Cristo. Cada uno permanezca en la condición, en el llamamiento en que fue llamado. Verso 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. ¿Qué significa esto? Que en aquel tiempo los esclavos que podían ahorrar dinero suficiente para comprar su libertad. Si puedes hacerlo, hazlo. Esto es lo que posteriormente se llaman los libertos, que habían sido esclavos, pero que a fuerza de dinero o de algún favor con su patrón, porque le había caído bien o porque le había regalado algo, le había regalado su libertad. Era un liberto. Quiere decir, había sido esclavo. Aquí está la respuesta, verso 22. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. Ahí está. O sea, que si el Señor te encontró esclavo, trabajando en una empresa, o sea, hoy ya no sería un esclavo, sino lo voy a contextualizar en nuestro tiempo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo empleado, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Aquí tenemos ya prácticamente el concepto de que nadie es libre totalmente. Nadie. Ninguno de nosotros podemos decir, no, es que Cristo me vino a libertar, así que nadie tiene por qué meterse conmigo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque somos libres para Cristo, por la libertad que Él nos da, pero voluntariamente nos esclavizamos a Él. Quiere decir que solo hay una condición para el hombre, solo una condición: ser esclavo, o del pecado o del amor de Cristo. Usted no puede tener dos amos,
no puede estar esclavizado a dos niveles. No puede estar esclavizado a un hijo y a Cristo. No puede estar esclavizado a un trabajo y a Cristo. Yo no puedo estar esclavizado a un ministerio y al Señor. Por sobre todo, debo de comprender que soy esclavo de Cristo. Por eso Pablo en sus cartas decía, Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Verso 23, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Quiere decir, voluntariamente yo no debo esclavizarme ante ningún hombre, porque soy esclavo de Cristo. Voy a respetarlos, voy a honrarlos, pero mi voluntad no puede estar subyugada por un hombre. Lógicamente esto se nota en la iglesia, especialmente en la década del 80, en donde a nosotros se nos enseñó que estar sujeto al pastor era el non plus ultra. El que no estaba sujeto a un pastor andaba en pecado. Lógicamente eso produce miedo a la autoridad, miedo a las consecuencias que eso mismo se inventa. Entonces dice Pablo, comprados fuisteis. ¿Y quién pagó el precio? Pues Jesús. Entonces no os hagáis esclavos de los hombres. Aquí hay mucha tela que cortar. Muchas mujeres se esclavizan al hombre. Muchos hombres se esclavizan a la esposa. Es lo que nosotros, o yo en lo personal enseño, que cuando una mujer ya no quiere estar aquí, automáticamente sale de la iglesia y atrás se va el esposo. O el hombre sale y la mujer va después. Eso quiere decir, el Señor nos ha permitido tener un libre albedrío. ¿Te quieres ir tú? Yo me quedo. Así debiera ser el patrón. ¿Por qué? Porque de otra manera estamos esclavizados a un hombre o a una mujer. Verso 24. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. En esto dice una llamada, en la condición en que fue llamado. Ok, sigue hablando Pablo todavía. En cuanto a las doncellas o a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión, dice Pablo, como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Esto quiere decir que Pablo, como buen judío, sabía perfectamente que para un judío no era permitido ser soltero. ¿Qué tal? Era obligatorio que tuviera mujer. Para obedecer el mandamiento no es bueno que el hombre esté solo. Pero aquí está hablando Pablo dentro de la gracia de Cristo. Yo doy mi opinión, como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Verso 26. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Aquí tenemos que remontarnos a la historia de ese momento, en donde los emperadores romanos habían empezado una persecución contra la iglesia. Entonces, lógicamente, si alguien estaba pensando en casarse, corría el peligro de tener que dejar su casa, de tener que dejar su familia por salvar su vida. Por eso dice, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, está aclarando que es bueno que el hombre se quede como está. O sea, tienes esposa, no la dejes. Tu prioridad es cuidar a tu esposa. Aunque el emperador te persiga, porque en este momento ya hay unas mortandades tremendas con Nerón, que es el que está en este momento y estaba matando muchos cristianos. Entonces dice, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Cómo? Verso 27. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. Vaya, o sea, tu prioridad, a pesar de lo que puedan hacer contra ti, no dejes a tu familia. Esto rompe el concepto de aquel famoso dicho que flota en algunas
en algunas creencias, deje todo menos el ministerio. Pablo dice no, por sobre el ministerio, por sobre la búsqueda, no de amar a Dios, sino de servir a Dios, está cuidar a tu esposa. Por eso dice, estás unido a mujer, no procures separarte. Estás libre, no te cases, porque vas a tener que tomar decisiones drásticas y dolorosas. Verso 28. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, tampoco ha pecado. Esto es porque los corintios tenían la idea todavía de dedicarle una hija virgen a sus dioses. Pablo está diciendo, no, si se quiere casar, que se case. Porque para ellos, dejar a una virgen, a una hija o un hijo en celibato era un orgullo, porque estaban honrando a sus dioses. Pablo dice, no, si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos, quienes, los jóvenes, los vírgenes, dando por hecho que son vírgenes, es lo que dice Pablo. Sin embargo, ellos, ¿qué dice aquí? Los tales tendrán problemas en esta vida y yo os lo quiero evitar. ¿Qué problemas? La persecución que había en ese momento. Mas esto digo, hermanos, verso 29. El tiempo ha sido acortado, porque para Pablo cualquier día iba a aparecer Jesús, iba a regresar. Por eso dice que el tiempo ha sido acortado. Recuerde que Pablo después en una de las cartas dice, no, el Señor todavía no viene, pero creo que a los tesalonicenses les dice anatema sea, y maranata, Cristo viene ya. O sea, Pablo tenía sus bemoles con esto. De modo que ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. ¿Qué quiere decir? Amar al Señor y servir al Señor, tienes que tener mucho la seguridad de que si tienes esposa, como si no la tuvieras. Y los que lloran, como si no lloraran. ¿Por qué está hablando? Por el sufrimiento social que había en ese momento. Y los que se regocijan, como si no se regocijaran. Y los que compran, como si no tuvieran nada. ¿Qué quiere decir? No te ates a nada de lo que el mundo pueda ofrecer. Mejor busca al Señor, así como estás, casado, soltero, viudo. Verso 31. Y los que aprovechan el mundo, como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Todo lo que el mundo pueda ofrecernos es pasajero. Verso 32. Mas quiero que estéis libres de preocupación. Vea cómo Pablo está utilizando un sentido paternalista. Yo lo que quiero es que ustedes no anden preocupados. ¿Qué van a hacer con su familia? ¿Qué van a hacer con sus matrimonios? Si se pueden quedar solteros, mejor. Pero si se casan, se van a tener sufrimiento. Por eso dice, van a tener cosas que sufrir. Bueno, sigamos. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Está hablando del varón, el soltero. Se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Tomemos nota. Está hablando del soltero. Al casado le tiene otras instrucciones más adelante. Así que el soltero, como no está casado, no tiene responsabilidades, pues lo único que le queda es cómo agradar al Señor. Lamentablemente esto no se sigue hoy en la iglesia. Los solteros andan de bisbirindos por todos lados y no toman responsabilidad. Verso 33. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Aquí rompe el concepto legalista de que no hermano, yo a quien tengo que agradar es a Dios. No, una cosa es amar al Señor y otra cosa es ocuparse en agradar a su esposa, que no le falte nada. Por eso dice, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, trabajar, conseguir sustento, llevar todo lo que su casa necesita. Verso 34. Y sus intereses están divididos. ¿Qué quiere decir?
quiere servir al Señor, pero también necesita estar bien con su esposa. Tiene que tomar una decisión. Por eso la iglesia, Visión de Fe, cuando da privilegios, los da en pareja, para que ambos no estén divididos, sino en un mismo sentir, para que ambos puedan servir al Señor en el mismo nivel. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, tanto en cuerpo como en espíritu. O sea, la doncella, la soltera y las que no están casadas tienen que ver cómo agradan al Señor en su cuerpo, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Aquí usted puede ver que Dios, por así decirlo, se hace a un lado cuando una mujer está casada y dice: me vas a agradar sirviendo a tu esposo, me vas a agradar obedeciendo mi palabra de que honres y respetes a tu marido. Verso 35. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción. O sea, es para tu beneficio, no es para prohibirte nada, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Quiere decir que la devoción a Dios se tiene que ver tanto en una conducta santa dentro del matrimonio, o si es soltera, divorciada o viuda, cómo se comporta con su cuerpo y en su espíritu para agradar a Dios. Verso 36. Pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, aquí retoma nuevamente a la virgen, si ella es de edad madura, y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Así que mamás que no quieren soltar a la hija porque ya está en edad de casarse, déjela casarse. No la tenga ahí para forrar Biblias. Bueno, no es pecado. Verso 37. Pero el que está firme en su corazón, o sea, que tiene convicción y sin presión alguna, o sea, que nadie le está obligando, y tiene control sobre su propia voluntad, y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Lógicamente aquí estamos hablando de lo cultural, que el padre podía prohibir que la hija se casara o que no se casara. Hoy eso ya no funciona mucho. Yo me caso, me voy con ese cuate y yo me voy. Mi hija, pero mira, te va a pegar, no importa, yo lo pongo firme y toda la cosa, y no sucede. Verso 38. Así los dos, hombre y mujer, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien, y el que no la da en matrimonio hace mejor, tomando en cuenta nuevamente el concepto cultural de que era el padre el que negaba o autorizaba que la hija se casara. Gloria a Dios que no vivimos en este tiempo, ¿verdad, muchachas? Verso 39. La mujer está ligada mientras el marido vive, o sea, está atada. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. O sea, no tiene nada que ir al mundo a buscar un hombre, tiene que estar en la iglesia. Aquí no vale aquello de que aquí no hay nada bueno, el Señor se lo puede traer. Así que por ahí tiene que estar el hombre que Dios ha diseñado para usted. Dice, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Pero Pablo sella esto diciendo el verso 40. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. ¿Cómo? Soltera. Ya no hay que preocuparse de andar colando frijol, ni lavando ropa, ni nada. Bueno, sí, la de ella, ese no va a ser chuca. Pero en fin, pero en mi opinión será más feliz si se queda como está. En mi opinión, dice Pablo. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. O sea, Pablo está diciendo, yo creo que estoy hablando en el Espíritu. Porque lógicamente recordemos nuevamente que Pablo ya había pasado por una experiencia matrimonial y sabía las responsabilidades, lo que es sostener.
una casa y servir al Señor. No es fácil porque son dos niveles en donde muchas veces la tangente es demasiado suavecita y se puede pasar una del otro. Por ejemplo, un hombre tiene privilegio y su esposa se enferma. ¿Qué manda Pablo? Que es en la casa con su esposa, pero no viendo televisión, sino cuidándola, ministrándola como sacerdote. Entonces hoy es una vergüenza que los hombres realmente abandonen ese estado. El hombre está puesto por Dios para ser cabeza de la mujer, no invertir el espacio, el tiempo. Por eso Pablo insiste. Imagínense, 40 textos hablando solo del matrimonio. Quiere decir que para los corintios el matrimonio no tenía la validez que le da la palabra. Por eso es que en algún lugar los discípulos le habían preguntado al Señor: ¿es lícito dar carta de divorcio? Y Jesús dijo: no. Y entonces alegan: ¿y por qué Moisés sí dijo que sí? Pero era por la dureza de vuestro corazón. Pero mi padre no lo hizo así al principio. Así que el matrimonio para Pablo es algo coyuntural dentro de la iglesia. Lamentablemente incluso hay iglesias, o creencias mejor dicho, en donde el pastor decide con quién se casan los jóvenes, ¿verdad? Son casamenteros y eso no es correcto. Es el padre y en nuestro caso es la madre quienes autorizan. Tampoco la mamá debe decirle: mira, mi hijita, aquel está bueno, mira. No. Lo que tiene que hacer es orar, dejar que su hija decida, porque es un asunto de pacto. Por eso es que esos versos de Pablo son radicales. Y lógicamente esto es bueno que los muchachos y las señoritas lo entiendan bien. Hay que escoger con mucho cuidado su pareja, con mucho cuidado, porque de ahí depende que ya no hay vuelta atrás. Por eso dice: te encontró el Señor con compromiso, te encontró casado, ya no hay vuelta atrás, no hay divorcio. Dios no acepta el divorcio de los que nos hemos convertido a Cristo. Y hoy lógicamente eso se está rompiendo en muchos ministerios. Eso desagrada totalmente al Señor, porque se rompe todo el andamiaje que Pablo ha puesto como perito arquitecto. Por eso dice Pablo: cada uno permanezca en la condición en que fue llamado, así quédate. Porque lógicamente para los judíos tenían una cultura de que si la mujer ya no hacía ciertas cosas, tenían el derecho de dejarla, pero no, dice Pablo, lamento, aquí entra ya el esposo que se convierte en maestro de su esposa. Es el esposo quien tiene que enseñarle. Por eso hoy estamos viendo una falta terrible en la iglesia cristiana de que los padres no están enseñando a sus hijos a honrar a Dios en sus cuerpos, como dice, en su cuerpo y en su espíritu. Es el padre y muchas veces la madre la que tiene que enseñarle a sus hijos cómo presentarse delante de Dios. Lamentablemente los conflictos, las herencias, la forma de pensar, el humanismo ha hecho tanto daño. Y los padres, lógicamente, se han vuelto bastante tolerantes con las relaciones sentimentales de sus hijos. Resultado: fracaso, malos testimonios, malos ejemplos, estando en la iglesia. Así que es bastante complejo, porque no hay cuestión de que yo me voy a divorciar, no, lo lamento. Porque solo hay una causal. ¿Cuál es? Fornicación. Solo eso, por causa de fornicación. ¿Es fiel la mujer? Sí. ¿No te atiende? No. Problema tuyo, no la puedes dejar. ¿Es fiel el hombre? Sí. ¿No te pasa gasto? Hablémoslo, enseñémosle que tiene que ser responsable de su familia. Amén. Señor, muchas gracias.
Ayúdanos a entender estas cosas, que la cultura no se inmiscuya entre tu palabra y nosotros. Ayúdanos a saber llevar en orden, el orden bíblico que tu palabra nos da para guiar nuestra familia, nuestras acciones, para que tu nombre sea glorificado. Muchas gracias por la ofrenda de esta noche, te bendecimos y te agradecemos, Señor, que nos guíes y nos dirijas. En el nombre de Jesús, amén y